Buenos días, hoy voy a hablar sobre el análisis macroeconómico del milagro mexicano de 1940 a 1970. Cabe recalcar que antes vamos a dar un contexto general antes de ver los dos modelos. Esto fue el impulso inicial a través de lo que es Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, que fue la conclusión. Este periodo en la economía creció un 6% en los 30 años. Hubo inversiones en la infraestructura industrial y agrícola, también sindicatos, modernización, y la Segunda Guerra Mundial favoreció nuestra economía. Tenemos primero el modelo de sustitución de importaciones. En este modelo, pues básicamente es un crecimiento hacia adentro. Fue iniciada por Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán ante la parálisis del comercio mundial por la Segunda Guerra Mundial, que decidió fabricar lo que antes compraba al exterior usando el proteccionismo como escudo. De ahí tenemos lo que es el desarrollo estabilizador de 1954 a 1970, liderado técnicamente por Antonio Ortiz, pero bajo los sexenios de Ruiz Cortines, Mateos y Díaz Ordaz. Aquí el objetivo es claro, es crecer sin inflar, por lo que se buscaba un Producto Interno Bruto dinámico, una moneda de hierro y por lo cual unos precios bajo control. Ahora vamos a ver un poquito las estadísticas. Empecemos con el Producto Interno Bruto, que en este caso el promedio fue del 6.7%. Lo que hoy es ciencia ficción, ¿no? Hoy se ve raro ese promedio. Sin embargo, en esa época también Méndez Morales dice que vivíamos en un dualismo económico. ¿Qué quiere decir? Que se manejaba lo tradicional y lo moderno. Esto que llevó que al sector secundario creciera un 8%, por lo cual la agricultura comercial fue sacrificada, descapitulando a lo que son los campesinos. Aquí se ve un claro ejemplo de los diferentes sectores, pero en sí el 6.7 promedio es de todo. Aquí igual podemos ver lo que es entre diferentes periodos, su PIB anual, su PIB per cápita, que aquí en el final, iniciando lo que es el milagro mexicano, se ve una gran diferencia del Producto Interno Bruto. De ahí tenemos la inflación y la política monetaria, que este es a base de lo que es el encaje legal en conclusión, pero ahorita vamos ahí. Primero pues, en la sustitución de importaciones de 1940 a 1954, pues se vivió una inflación volátil, o sea que habían picos de hasta el 15%. Esto porque había una demanda interna disparada por la Segunda Guerra Mundial y una oferta nacional que apenas nacía. Sin embargo, al entrar lo que es 1954 y 1970, que es el desarrollo estabilizador, el panorama cambió radicalmente. Según Méndez, pues fue un crecimiento sin inflación, como a través de lo que es la política monetaria restrictiva. Esta estaba dirigida por el Banco de México y el uso estratégico del encaje legal. El encaje legal es como una reserva, por así decirlo. Es un pequeño o un porcentaje que debe de guardar el banco para cumplir sus obligaciones. El gobierno pudo financiar su gasto de infraestructura, como por ejemplo puede ser Pemex y CFE, sin recurrir a la emisión monetaria irresponsable. De ahí tenemos un resumen de lo que acabamos de decir: sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, del primer presidente, del 6%, del 14.3% de inflación, Manuel Alemán 6.3, 9.3% de inflación, y desarrollo estabilizador, estos tres, López, Mateos, Díaz Ordaz del 6.7% y una inflación del 3%. Ahora, para seguir tenemos el tipo de cambio. En este tipo de cambio de 1954, para especificarlo, se llevó a través de lo que es el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, una devaluación que llevó al peso de 8.65 a 12.50 por dólar. Esto durante los 22 años no se movió, se quedó así, lo que provocó una devaluación del peso. Esto abarató varias cosas, como por ejemplo la máquina importada para las industrias, también castigó nuestras exportaciones, generando un déficit estructural, entre otras cosas. Aquí tenemos un dato extra de lo que es el salario mínimo en cada sexenio durante la política fiscal de cada uno. En este caso, este presidente nada más lo tomo como referencia para la comparación de lo que es el milagro mexicano y lo que era antes, y se ve un cambio drástico. Ahora tenemos lo que es la parte de la deuda fiscal y déficit, la deuda pública y déficit fiscal. En esta parte pues se ve claramente en las imágenes que hay como que no hay un control, por así decirlo, pero sin embargo es una parte de la deuda pública y déficit fiscal. En este pues se puede decir que no se pagó con impuestos, sino se pagó a crédito. Esto ya que México prefirió endeudarse que hacer sus pagos pues a tiempo, esto para que cobrara impuestos. Esto funcionó mientras que las tasas de intereses eran bajas y el país crecía. Pero para 1970, ya para finalizar, el pago de intereses comenzó a asfixiar lo que es el presupuesto. Para concluir,
esa explicación, pues nos hacemos la pregunta de que si fue sostenible el milagro mexicano, pues desde una perspectiva pues analítica o crítica, pues se puede decir que sí, pero una perspectiva cuantitativa se dice que hubo lo que es el proteccionismo excesivo, lo que nos impidió ser competitivos y el sector era muy ineficiente. Había factores internos y externos, como por ejemplo los internos, se puede decir que el agotamiento del sector agrícola provocó que perdiera su suficiencia alimentaria en el año de 1965 y se formó lo que es una reestructura, una reforma fiscal estructural que forzó al gobierno a mantener el gasto público. También tenemos factores externos como la estabilidad se rompió cuando el contexto internacional de la posguerra cambió, la inflación importada y el endurecimiento de los créditos externos dejaron a México sin margen de maniobra. En resumen, se puede decir que México pues supo controlar todo esto, pero a través de lo que es de la deuda y protección. Si fuera basado un poquito en lo que es la productividad y eficiencia hubiera sido mejor, pero a través de esto pues también nos deja una lección histórica sobre los riesgos que ha tomado México, los desequilibrios fiscales, sociales a favor de la estabilidad en lugar de lo que es su pueblo. Pero sin embargo hay que destacar que algunos modelos dentro de que como es el modelo de desarrollo estabilizador, también favoreció a nuestra clase social, entre otras cosas. Y pues esta parte pues ha acabado su fin y muchas gracias por escuchar y eso es todo.